Pasamos ahora a la exposición de la doctora María Elena Barballelata, abogada de la UBA, diputada nacional mandato cumplido, fue convencional constituyente de la CABA, directora general de la Mujer de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, integró la comisión redactora del proyecto de reforma del Código Penal en 2014, fue vicepresidenta de la Asociación de Abogados y Abogadas de Buenos Aires y actualmente es directora de la Comisión de los Derechos de la Mujer de la Federación Argentina de Colegios de Abogados. María Elena, te escuchamos. Bueno, gracias Marcela, ¿se escucha bien? Bueno, gracias a la cátedra del doctor Travieso por esta organización de una actividad que nos proyecta a pensar en el siglo XXI, ¿no? Ya venimos entrando en la segunda década de este siglo y bueno, la verdad que hemos tenido algunas conquistas importantísimas en lo que va del siglo XXI, pero como a mí me tocaba pensar y reflexionar sobre los derechos políticos y la participación de las mujeres en los lugares de decisión, mi balance es importantísimos, y como señalaba la doctora Mingersky, en el siglo XX se avanzó muchísimo desde el no voto a votar, de este siglo nada menos que la paridad. Sin embargo, el balance digo, contra los pasos, la verdad que son lentos. Lentos en el sentido de cuando uno mira todo lo que nos falta recorrer para que haya alguna participación igualitaria en lo concreto, en los lugares de decisión. Ámbito que tomamos, ámbito que tiene una pirámide donde las mujeres se ubican en la base y a medida que ascendemos a los lugares de decisión, las mujeres desaparecemos y las proporciones se invierten. Si en el Poder Judicial, en la base de la pirámide, el 60% de quienes trabajan en el Poder Judicial son mujeres y el 40% son varones, cuando subimos se invierte. El 60% son varones y el 40% son mujeres. Y estamos discutiendo y haciendo campaña con lemas, por ejemplo, no sin nosotras, cuando se trata de cubrir vacantes en los lugares de decisión del Poder Judicial, por ejemplo, en las cortes, en los tribunales superiores del país. En la Corte a nivel nacional ya sabemos lo que pasó, ¿no es cierto? Cuando hubo 2 vacantes se cubrieron con 2 varones, y hoy tenemos una Corte con una sola mujer. Hoy se están discutiendo 4 tribunales con vacantes: Tierra del Fuego, Chubut, Río Negro, provincia de Buenos Aires. Y estamos viendo a través de la Comisión de los Derechos de la Mujer de la FACA cómo podemos incidir en peticionar, en hacer campañas concretas para que se nombren mujeres en esos tribunales, donde por ejemplo en Chubut nunca existió ninguna mujer. Entonces, por eso digo yo que el balance de las leyes y de los derechos humanos en las convenciones y en los tratados son herramientas importantísimas, pero nos cuesta muchísimo concretarlo en la práctica. Y en materia de derechos políticos de la mujer, si bien tenemos una paridad, sabemos lo que nos cuesta. Hoy habría esta jornada, esta actividad, el doctor Travieso señalando un aniversario, mencionando a la doctora Alicia Moro de Justo, una de las baluartes de la lucha por el voto femenino. Y la verdad que recientemente hubo una elección interna en el Partido Socialista, donde ella nunca pudo ser candidata, porque cuando era activa miembro no teníamos derechos políticos, y después, bueno, después recién que se consigue la posibilidad de ser elegidas. Alicia Moró no pudo ser en la primera elección elegida, y después vinieron las dictaduras, etcétera, etcétera, ¿no? A mí me tocó el muy fuerte honor de haber sido la primera mujer socialista diputada nacional,
en el Partido Socialista, y quiero marcar que ahora se hizo una elección interna en el Partido Socialista, lo pongo como un ejemplo, donde por primera vez en 125 años hay una mujer como presidenta del partido. 125 años en una historia de mujeres activas y militantes, y esperamos 125 años. Y la verdad que cuando uno ve el progreso en los cargos ejecutivos, en esto que hablamos de los lugares de decisión, la persona, ese cargo ejecutivo es masculino todavía. Es excepcional que tengamos intendentas mujeres. Menos del 10% de las intendencias están cubiertos por mujeres. Entonces, bueno, necesitamos una profunda reflexión sobre cómo hacer realidad en la práctica estas herramientas que nos da el derecho, que nos reconocen los derechos a nivel de los tratados internacionales. La plataforma de acción de Beijing que acá mencionó tanto Nelly como Mabel, que es del año 95, ya reconoce la paridad, ya plantea como un horizonte alcanzar la paridad. Y todavía estamos muy lejos en muchísimos países de que se avance hacia la paridad, y aún los que la tenemos, muy lejos de que esto se concrete. Por suerte, como tiene sanciones importantes en cuanto a que no se reconocen las listas a candidatas, a candidatos a cargos públicos electivos, bueno, esto tiene una incidencia efectiva tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senado. La también ha impuesto, consta la ley de cupo, allá por el 91, la primera jurisprudencia que aplicó la ley de cupo entendió que el primer lugar era asexuado, digamos, podía ser varón o mujer, nadie lo cuestionaba, de ahí para abajo el cupo. Es decir, que el tercio, para el 30%, se computaba segundo, tercero y cuarto lugar. Por lo tanto, consideraban que se cumplía con la ley de cupo cuando la primera mujer aparecía en el cuarto lugar. Esto recién se reformó en el 2001, no hace tanto, ya estamos en el siglo XXI. En el 2001, cuando por decreto del Poder Ejecutivo se modifica este esquema, se dice claramente cuál es el orden que se debe seguir en la lista para respetar ese cupo del 30%, y se aplica el cupo del 30% en el Senado, donde se eligen 2. Y ahí se dice, no, tiene que ser 1 y 1. Esto tiene un impacto concreto en las cámaras, pero luego no lo vemos en los otros ámbitos, ni hablar de la sociedad, cuando hay intereses fuertes como los intereses gremiales, miremos la CGT, miremos las demás organizaciones gremiales, miremos los sectores empresariales, y miremos los propios colegios profesionales, cuánto nos cuesta avanzar. Nosotros, y acá con Pila hemos batallado muchísimo en la FACA es la Federación Argentina de Colegios de Abogados, tiene cerca de 100 años de fundada, jamás fue presidida por una mujer, nunca fue presidida por una mujer. Y es más, recién hace 2 años tenemos paridad en el estatuto de la FACA, porque hasta ese momento se elegían casi 25 personas aproximadamente, no recuerdo exacto el número, pero una sola mujer. Y hace 10 años planteamos la modificación de este estatuto y perdimos 46-6. Perdimos, incluso con el voto de algunas miembros de esa junta, de esa asamblea que votaba el estatuto, que eran mujeres y que no obstante consideraban al cupo como un privilegio y por lo tanto lo votaron en contra. Esto hace 10 años, donde ganamos exactamente por la inversa, es decir, ganamos por 46 votos con 3. Esta transformación fue en 10 años, o sea, es muy importante, pero miremos todo lo que nos falta recorrer, y lo que logramos lo tenemos que defender. Hay
jurisprudencia que podemos analizar muy interesante en la Cámara Nacional Electoral. Voy a señalar solo dos, porque quiero también este reconocimiento general de los derechos humanos de las mujeres y de los derechos políticos. Dos causas que me interesa señalar, donde se debate profundamente esta cuestión de acciones positivas y de la posibilidad de la mujer de acceder a los lugares de decisión. Una es el caso de una lista presentada por una agrupación política de Santa Fe que se llamaba Ciudad Futura. Y el otro caso es el cumplimiento del cupo, en este caso del 30%, en un órgano colegiado de la Ciudad de Buenos Aires. Ustedes saben que la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires ha sido pionera, y creo que es el único caso en el país donde se está mínima de un 30% de mujeres. En este caso era la Auditoría General de la Nación, donde se viola este mandato y se reemplaza a una auditora que renuncia por un varón. Lo cual no se cumple más el cupo. Hay un fallo muy interesante de la Ciudad de Buenos Aires, después si quieren paso los datos de los fallos, un fallo muy interesante que llega a la Corte de la Ciudad, al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, donde hay un voto extremadamente asombroso en este siglo XXI, donde señala que para cuestionarse el mandato digamos, de haber nombrado un varón por sobre una mujer y violarse el cupo, debería haberse demostrado qué mujer quedó desplazada. Debería haberse demostrado el interés concreto de la discriminación, que no le bastó que fuese la violación del mandato constitucional, sino que había que demostrar puntualmente en la causa cuál fue la discriminación y cuál fue la mujer que quedó desplazada. O sea, una interpretación que nos retrotrae pre-cupo prácticamente, pre-91. Y bueno, los demás miembros, este fue un voto realmente, pero me llamó la atención. Hay votos totalmente opuestos y la mayoría consideró abstracta, porque por supuesto pasaron 5 años, terminó el mandato del varón que había cubierto la vacante, con lo cual ese es otro tema de denegatoria de justicia, ¿no? El tiempo que transcurre hasta que la cuestión se resuelva, por supuesto quedó abstracta. Y el otro fallo que quiero comentar, que también considero un grave retroceso en entender de qué se trata las acciones positivas, es el caso de Ciudad Futura. Ahí hay dos votos muy interesantes de dos miembros de la Cámara Nacional Electoral, que uno hace un análisis de lo que significan las acciones positivas en un sentido de progresividad y de no retroceso, y en un sentido de objetivo, que es equiparar con una desigualdad concreta y desde la ley, equiparar para que esa desigualdad de hecho pueda revertirse, porque sola no se revierte. Y el otro voto consideró que ninguna característica de ser mujer o de ser varón podía ser tomada por la ley para aplicar una discriminación positiva. Es decir, una ley que dice que si sos mujer debes integrar por lo menos, o las mujeres deben integrar por lo menos, en ese momento era el 30% de una lista, consideró que una lista que superase ese umbral era inconstitucional porque afectaba el derecho de los varones, cuando evidentemente la acción positiva es un piso y nunca puede ser un techo. La interpretó como un techo y por lo tanto los dos votos mayoritarios obligaron a reformular la lista presentada, que estaba integrada por mujeres, y la obligó a reformular con el 30% del otro sexo. Pero bueno, son debates que me parecen muy interesantes. Siempre nos ha costado
muchísimo la interpretación del cupo y de la paridad. Siempre se interpreta restrictivamente, a punto tal que la ley da pie ahora a que en el reemplazo de un hombre, cuando sigue la mujer como candidata a asumir esa vacante, sea salteada por el hombre que viene atrás. Y esto genera una gran injusticia. En el caso de que se eligieron 2 diputados, por ejemplo, esto ha pasado concretamente en Neuquén, asume un diputado, ese diputado renuncia por otro cargo. Cuando tiene que asumir la pie en su redacción, creo que esto hay que estudiarlo y hacer una reforma, porque da pie a esto, a que un varón sea reemplazado por un varón, una mujer por una mujer, pero el resultado es que el varón, que en general es el que renuncia porque tiene otro cargo, termina la mujer absolutamente desplazada cuando ese cuerpo no tiene la paridad por supuesto, aunque haya ley de paridad. Bueno, con relación al impacto que tiene toda esta pandemia en los derechos y la desigualdad de las mujeres, chequeando a la CEPAL, porque me parece que el tema de los derechos humanos, sí, ya cierro, no puede ser tomado aisladamente, ¿no? Sino que tiene que ser tomado en la integralidad de cuál es la situación de las mujeres y frente a la pandemia donde se han agudizado las desigualdades y la discriminación con las mujeres en el 78% en la informalidad, en el trabajo, con la carga de los cuidados. Esto afecta los derechos políticos de las mujeres, entre otros derechos, pero ya que tengo que ver este tema, sin duda estamos en una gravísima situación de discriminación para poder participar realmente en igualdad de condiciones en los lugares de decisión. Con eso quería terminar. Gracias, Marcela, no sé si me pasé mucho, perdón.